Muy buenos días, amados hermanos, hermanas que acostumbran a escuchar la programación de la Tercera Iglesia Presbiteriana todos los miércoles a las 10 de la mañana. Hoy estamos para tener una reflexión más sobre un tema que le voy a ir dando la vuelta. Voy a presentarle a ustedes unos principios, unas afirmaciones para ir dándole la vuelta y después te digo dónde es que vamos a tener la lectura bíblica. Primero que todo, tenemos una oración. Oramos. Padre Santo, Dios de la gloria, Señor que creaste el cielo y la tierra y que todo es tuyo y a través de todas las edades tú eres el que manda, tú eres el que dirige. A ti te alabamos, te glorificamos y delante de ti estamos presentándote esta participación de esta mañana, esta reflexión, este tema y pidiéndote que tu Santo Espíritu nos acompañe en el desarrollo y en el entendimiento de lo que tú quieres que tu pueblo sepa en el día de hoy. Gracias, Señor, bendice esta participación, bendice este tema, bendice a cada persona que nos está escuchando ya y los que van a escucharla después por la maravilla de que esto se queda grabado y que en cualquier momento lo pueden accesar, reconociendo que la gloria toda es tuya, Señor, y alabando tu nombre. Damos inicio a nuestra participación en el nombre de Cristo. Amén. Pues te dije que te voy a presentar unas afirmaciones, tú las escuchas y por ahí nos vamos envolviendo. Escucha esto, tú lo has escuchado montones de veces, miles de veces, y tú también lo has dicho. El ser humano propone, ¿y qué hace Dios? Dios dispone. ¿Qué estamos diciendo con eso? Pues estamos diciendo que aquí el que manda es Dios. Que yo podré tener mis planes, mi forma de pensar, de ser, de conducirme, pero cuando Dios dice así no es, cambia, hay que cambiar. Tú sabes lo que pasa cuando tú le haces caso a Dios y tú cambias. Dios te bendice. Dios te está cambiando los planes porque es que quiere bendecirte a ti y a toda persona, incluyendo la participación y el tema que vamos a tener en esta ocasión. Los planes de Dios son superiores a los nuestros, son superiores a los de todo el mundo, son superiores en todas las edades, hasta empezando por el Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Todo está bajo el control de Dios. Ustedes recuerdan este texto que es bíblico, que está en el Nuevo Testamento, que dice, porque mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes. Es lo mismo que decir Dios propone, el hombre propone y Dios dispone. Los pensamientos, los caminos de Dios, nosotros reconocemos que son superiores a los nuestros y eso no ningún problema, al contrario, una felicidad saberlo. Los planes divinos, los planes celestiales, a donde el ser humano no llega, porque hasta aquí, de ahí es celestial y eso lo domina Dios, a donde nosotros no llegamos, a menos que Dios venga y nos lo revele, a menos que Dios lo haga. Ningún ser humano puede llegar ahí. Los planes de la historia y las ruedas del tiempo se mueven a la manera de Dios, no a la nuestra. Otro principio, este es de Ignacio. Este es tomado de un himno. ¿Recuerdas aquel himno que entre una de sus oraciones dice, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser? Eso es lo mismo que el ser humano propone y Dios dispone. El que acepta la disposición y el cambio que Dios le ha hecho a nuestra vida, entonces lo recibimos con alegría y podemos decir, cuán glorioso es el cambio que tú hiciste, Señor. Ningún ser humano lo puede hacer a menos que tú nos ayudes, a menos que tú nos dé la mano. O sea, que si yo voy a ponerle un título a la reflexión que vamos a tener en esta mañana, podemos decir que el plan de Dios, que es el plan maestro, que es el plan que de verdad bendice, el que gobierna, aunque tú y yo no lo querramos, pero tú y yo lo queremos. El plan de Dios es un plan maestro. Es un plan divino. Dios es el que mueve la rueda del tiempo. La base bíblica para esta mañana está en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Si tienes la Biblia, búscalo. Hechos 9, del 1 al 9, lo voy a leer.
dice, mientras tanto Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió carta de extradición para las sinagogas. Fíjate que está en plural, de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Esos son los cristianos, ¿verdad? El movimiento que se había iniciado los llamaban los del camino. Fueran hombres, fueran mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente alrededor de él. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El versículo 5, ¿quién eres, Señor? Preguntó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Pablo, con Saulo, se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer y sin beber nada. Versículo 9. Hasta ahí. Fíjate que los principios y las afirmaciones que hice para ir dándole la vuelta al tema que ahora leímos y sabemos de quién es que estamos hablando, pues Saulo de Tarso. Si de una vez, ya para que no se me olvide decir que Saulo de Tarso es el nombre de este personaje, de este que después fue el apóstol de la gracia, tremendo título, el que se ocupó de llevar al cristianismo a los gentiles, porque de momento era solamente para judíos. Pues Saulo de Tarso es el nombre en hebreo, Pablo es el nombre en el idioma romano. O sea que es lo mismo. ¿De dónde viene el cambio de nombre? Los idiomas, que uno es hebreo y el otro es romano. El tema de la reflexión de hoy, este versículo, capítulo del 1 al 9, es una reflexión, es una meditación, es un texto bíblico que lo hemos meditado cientos de veces. Si tú haces memoria, eso, algunas cosas te las sabes hasta de memoria, cientos de veces. Hoy la miraremos una vez más, como si fuera la primera vez. Ahí es que está la diferencia. Es la primera vez que nos encontramos con este pasaje bíblico y lo vamos a leer de esa manera. Como decía nuestro reverendo anterior, Torres Milán, con ojos nuevos. Es más, él nos decía, yo no le hago marcas a la Biblia ni a los libros, no le escribo nada, por ese mismo principio, para ver cada vez que leía con ojos nuevos, como si fuera la primera vez, yo le hago marcas. Y después cuando vuelvo digo, mira para allá, qué cosa inteligente se escribió ahí, y me ayuda a mejorar y ampliar a mi manera el texto. Notamos que Saulo estaba en el desempeño rutinario, lo que él hacía todos los días. Ese era su trabajo. Eso es lo que dice el verso 9:1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenaza de muerte, ahí dice que es de muerte, contra los discípulos de el Señor. Notamos que estaba en el desempeño, en lo que era usual para él, en lo que para él era lo correcto. Perseguir hasta el extremo y asustar, y ¿a cuántos le daría un ataque del corazón cuando dice, ahí viene Pablo a buscarnos a nosotros los cristianos? Muchos estarían para atrás. No, yo no soy cristiano, echaban para atrás, porque sabían que la iba a pasar mal en las manos de Pablo. En Hechos 9, del 1 al 9, podemos también aplicarle el principio que tú sabes y que yo sé que lo hemos repetido muchas veces, hoy, ahora, una vez más, que a quien Dios llama, Dios capacita. ¿A quién llamó? A Saulo de Tarso, a Pablo. ¿Qué quiere decir que Dios capacita? Pues que Dios te ayuda. Que si Pablo, Dios lo sacó de ese versículo 1 y de ese versículo 2
buscando una carta para caerle encima a los cristianos que estaban allá en Damasco, que se habían ido porque la cosa se había puesto caliente acá, lo estaban persiguiendo. A quien Dios llama, Dios capacita, ayuda, le da la valentía, le da la inteligencia, le da el valor y la sabiduría para que vete y haz este trabajo que yo te tengo. Eso fue lo que le pasó a Pablo, que Dios lo sacó de ese ambiente de, como dice, respirando amenazas de muerte. Dios no estaba de acuerdo con ese plan, lo sacó para planes nuevos. Como decía el texto de nosotros del aniversario del año pasado, el aniversario 54 de nuestra iglesia, que lo tuvimos allí en Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darle un futuro y una esperanza. Ese fue el texto. Mira cómo se parece tanto a este episodio en la vida de Pablo. Aquí en este texto bíblico del 9 al 11, lo que tenemos es la historia de la conversión de Pablo. ¿De dónde vino? La conversión de Pablo vino del cielo. Y podemos decir, la mía también. Yo no hubiera puesto un pie delante del Señor si Dios no me hubiera buscado y llamado. Y hoy estamos, pasa que a Pablo le tocó una encomienda súper especial. Esta es la historia de la conversión de Pablo. Esto que se dice aquí en este texto que hemos leído es el nacimiento de Pablo al cristianismo. ¿Quién lo buscó? Lo buscó Dios. El nacimiento de Pablo antes de que Pablo se convirtiera y llegara a ser como se conoce hoy, el apóstol de la gracia. Ese es el nombre con el que se conoce Pablo en los días de hoy. Pues le da valor, los capacita, los llena de sabiduría, le da todo lo necesario para que esa persona siga adelante. Me va a decir, sí, pero a Pedro le dieron pedrada, lo bofetearon, lo metieron en la cárcel, látigos, lo tiraron como si estuviera muerto fuera, pero Dios estaba con él. Eso es lo que hace el mundo en contra del cristianismo y del cristiano, de ti y de mí. Pasa que tenemos que resistir. No hemos tenido unas situaciones tan extremas como las que le pasó a Pablo, pero hemos tenido situaciones y tenemos que saber bregar con ellas. Siempre adelante. Pablo, apóstol de la gracia. Pablo, en estos versículos 1 al 2 podemos decir, este Pablo no tenía reversa. Este Pablo, el que siempre iba para adelante, a este Pablo nadie lo va a tener. Este Pablo es imparable. Él pensaba así también de él, hasta que llegó el versículo número 3. Que el versículo número 3 dice que en el viaje sucedió lo que hemos leído, que al acercarse a Damasco, fíjate que no había llegado a Damasco, estaba ya cerca, pero Dios se le paró ahí. Hasta aquí llegaste, Pablo. Aquí está Damasco, tú con esas actitudes, respirando amenazas de muerte, que es lo que dice el capítulo 9, verso 1, tú con esas actitudes no vas a llegar allá. Lo detuvo antes de que llegara a Damasco, y vino una luz del cielo que le relampagueó. Eso es Dios. Dios obrando. Dios obrando una transformación, un cambio de lo negativo y lo grave hacia lo que es positivo y hacia lo que Dios quiere que se mueva el mundo. Una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo. El que iba en su caballo, yo me imagino que el caballo de Pablo era el más grande, el más bravo, el mejor, pues, que él era el líder de esa tropa que venía con él detrás. Hacer lo mismo, Pablo decía, métete en esta casa, entra aquí, vete a la sinagoga, búscalo, los que están por ahí tojeados, búsquenlo. La gente, Saulo, se sorprendieron de todo esto. Él cayó al suelo y oyó una voz. Y la voz le decía, lo llamaba para llamar la atención de Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persiguen? Y ahí se identifica, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué hizo Pablo después de eso? Le contestó, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que vas a hacer. Eso es la conversación de, él no vio
Y los que estaban con él, el versículo 7, los hombres que viajaban con Pablo, su ropa, su ejército, los que le habían dado, llévate ese grupo, llévate este grupo de personas, estos soldados, para que te ayuden en ese, lo que dice el versículo 7. Ellos oyeron la voz también, pero no vieron nada. Se quedaron asustados. Imagínate, métete tú dentro de esa historia. Imagínate que tú eras parte de ese grupo que iba con Pablo con estos propósitos, estos objetivos y planes de acabar con esa gente que son cristianos, para que ese cristianismo no siga creciendo, apoderándose, que eso le va a hacer daño a nuestra religión judía. Hay que acabar con ellos, como sea, como de lugar. Imagínate que tú vayas con Pablo y escuches la voz y no veas a nada. Posiblemente vieron el rayo y vieron a Pablo cuando se cayó. Pablo, que era el líder, que iba en su caballo, capatá, capatá, capatá. Y de momento algo lo cae al piso. Esa gente se quedarían con los ojos abiertos. ¿Qué pasó? Ven acá, ¿tú viste? Pero ¿cómo pasó? Como nos pasa cuando algo nos coge de sorpresa, que no entendemos en el momento, quedamos en shock y pegamos a buscar razonar la situación, y pues esto no tenía razonamiento. Esto era el plan de Dios cumpliéndose. Esto era la rueda del Dios moviendo la historia que es de Él y llamando a Pablo, porque Pablo era de Él. ¿Tú te imaginas cuántos de estos que están en el versículo 7, los hombres que viajaban con Pablo, también cayeron convencidos delante de los pies del Señor? Porque era una cosa extrema. Humanamente esto no se explica. Nosotros, como te dije, como lo hemos leído muchas veces, pero vamos a leerlo hoy con ojos nuevos. ¿Cuántos de estos hombres, cuántos iban? Pues ponle que 50. Muchos de ellos, al ver esto, dijeron, esto no lo puede hacer ningún ser humano. Y ante esa sorpresa y esas cosas tan extrañas, muchos tuvieron que creer también, que no fue Pablo solamente. Así se regó el cristianismo. ¿Cómo es la forma de ser de Pablo? Pues Pablo pensaría, en el versículo 1 y 2, imagínate esta forma de pensar de un hombre que estaba acostumbrado a estar en el liderato y tomar decisiones y que la gente lo escuchara y lo siguiera y le hicieran caso. Pablo diría, la forma de ser de Pablo, vamos a analizarla, le diría, yo no soy dueño del Sanedrín, pero yo le digo mis planes y ellos me hacen caso. Y yo voy aquí, como dice el versículo 1 al final, yo voy donde el sumo sacerdote y le pido una carta de extradición para ir allá a las sinagogas. Fíjate que eso está en plural, de Damasco, y ellos me dan el permiso. Eso es un permiso concedido. Pablo lleva las cosas a su manera. Él había hecho un plan, ya esto estaba planchado, como nosotros decimos, todo estaba bien cuadradito, como decimos también. Ya este plan de Pablo de pedir la carta, de ir a Damasco y acoger a cuantos cristianos, eso estaba fríamente calculado. Saulo de Tarso, el más valiente, el más atrevido, el más aguerrido, el que no le tenía miedo a nadie, el que cuando iba para adelante todo el mundo se tenía que quitar y meterse debajo de una cama o de una silla, de una mesa, para esconderse porque ahí viene Pablo. Pablo le lleva medio hipódromo a todos los demás perseguidores del cristianismo. ¿Cómo era Pablo? Pablo era el de mayor disposición, el de mayor coraje, el más que se atrevía. Pablo era el más entre los más. Entre todos los que se dedicaban a perseguir cristianos, Pablo lo superaba todo. Era el más fuerte para caerle encima al cristianismo y para acabar con ese movimiento que todas esas gentes son unos infieles. Ese era el pensamiento de Pablo. Pues imagínate un hombre así, junto con ese hombre tan lleno de valor y de atrevimiento, de que no había límite, según él, no había límite humano. Su educación rabínica lo obtuvo en Jerusalén. Y su maestro fue el sabio Gamaliel. Y Pablo en sí era un hombre sabio. Era un maestro sabio con un estudiante sabio. ¿Tú te imaginas el nivel de la altura que tendrían esas conversaciones y esas enseñanzas? Yo me imagino que Gamaliel también aprendería de este muchacho de Pablo. Pero qué inteligente es este muchachito. Pues a los pies de Gamaliel. ¿Tú te imaginas el valor que con esas características tendría Pablo para los judíos, para el Sanedrín, para el sumo sacerdote?
Nosotros le podemos delegar cualquier tarea y nos sentamos a cruzar los brazos y subimos los pies y miramos la televisión, tenemos un TV, porque yo descansando y Pablo trabajando. Cuando él dice que va para Damasco, ponle el sello, va para Damasco. Esos son pensamientos humanos. Pablo dijo, voy para Damasco, y Dios dijo, tú no vas para Damasco. Por lo menos con esas actitudes, respirando amenaza para cogerlos presos. Tú vas a llegar a Damasco, pero yo te voy a cambiar los planes. Así pensaría, de mucho valor para los judíos. ¿Tú te imaginas por qué Dios cogió a Pablo? Porque para Dios también ese hombre, como ya Dios lo había dotado de todas esas cualidades, decía, este es el que yo necesito, le cambio los planes y él va a ser mi instrumento, él va a ser el apóstol, él va a ser el que va a seguir esparciendo, desparramando por toda la región el cristianismo, las verdades, el mensaje de salvación, que Cristo resucitó, que Cristo es el Salvador, que Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Todas esas cosas le tocó decirse a los gentiles y a los judíos, a los dos. De mucho valor para Dios, Dios lo notó entre todos los... Este estará bien torcido, que quiere caerle preso, caerle encima para meterlo preso, pero Dios le arregló la mente, le refrescó la mente. ¿Te imaginas el valor que Pablo tiene para nosotros, los cristianos del siglo XXI, de este año 2023? Ya hoy estamos a 30 de agosto. Mañana se termina el 8º mes de este año 2023. Ya mañana es viernes, el sábado, mañana es jueves, el viernes es el mes de septiembre. Pues para nosotros, la gente, contamos el tiempo así, de cuánto valor es Pablo para nosotros. Por eso lo miramos y lo estudiamos y le buscamos cómo es Pablo y qué hizo Pablo, qué hizo a favor de nosotros, cuánto valor tenía para los judíos, para Dios que los rescató para ponerlo a cargo, y para nosotros que miramos esto, los cristianos de esta época, los del siglo XXI, de mucho valor. De Pablo no haber sido rescatado, nosotros no sabemos cómo sería. Dios se buscaría a otro, ¿verdad? Porque Dios es el que controla la historia. Iba con su plan, iba con su objetivo, iba con una agenda, como te dije, fríamente calculado, cuadradito, como una cajita, ahí nada estaba fuera de lugar. Iba bien preparado, iba con unos planes bien hechos, como se hacen las cosas cuando las cosas se hacen bien hechas, de confianza, de confiar y de confianza. Iba enfocado en lo que iba a hacer. ¿Qué él iba a hacer? Pues tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran a los del camino. En eso él estaba enfocado. Un plan lo más parecido a las cosas cuando se hacen perfectas. Era un perfeccionista este Pablo. Pero, todo eso es verdad, pero en el versículo 33, en el versículo 3, Dios le cambia el plan. Sucedió lo impensable, lo que ni el sumo sacerdote, ni Gamaliel, ni el mismo Pablo, ni ese grupo, los hombres que viajaban con Saulo, ni los que estaban allá cristianos, los que pertenecían al camino, nadie pensó que esta cosa iba a suceder. Lo que dice ese versículo 3, eso es solamente Dios con su gran poder. Un plan parecido, lo que no se esperaba fue esta sorpresa. Pero qué sorpresa, Pablo, una gran sorpresa. El versículo 4 se identifica. En el 5, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Era Jesús. Pablo no iba a entrar al cristianismo con esta manera que lo vemos en los versículos 1 y 2 y en los anteriores, cada vez que se menciona a Pablo, antes de este versículo 3, Pablo no iba a cambiar a menos que fuera Dios mismo que viniera a decírselo. ¿Quién vino? Vino Jesús. No mandó un ángel, vino Jesús. Vino Jesús. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús lo intercepta antes de llegar a Damasco, en el lugar oportuno y en el momento oportuno. Así es Dios en su obrar, así obró en la vida tuya. Resultado de todo esto, en los otros versículos que leímos, resultados dramáticos.
Pablo, que elaboró un plan de acción y de trabajo agresivo, extremista, caerle encima para acabar ese movimiento que esta gente está promoviendo, extremista, un plan de acción para tomar por asalto a esta gente que lo que era creyendo en Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo. Si nosotros tuviéramos todos temblando de miedo, porque Pablo tenía autoridad y el Sanedrín lo respaldaba o vaqueaba para capturar a los infieles. Así nos estaría llamando hoy si Pablo hubiera seguido en estos versículos como se nos presenta los versículos. Los arresto, los los llevo al tribunal, los acuso y hallarán lo que es propio. Ese es con objetivos, agenda, todo bien definido, pero Dios tenía otro plan. El plan de Dios era bien diferente. Es como decir que Pablo era un cazador y que terminó casado con Z, no con S, nunca se casó. Dios tenía otro plan. La agenda de Dios fue la que se vino a dar. La agenda de Dios por encima de la agenda de Pablo y del Sanedrín, que era el gobierno que mandaba. Es como si Dios le pusiera, como te dije ahorita, una raya. Tú no vas a entrar a Damasco con esas actitudes, y antes de entrar a Damasco ya Dios lo había interceptado. Como si Dios le estuviera diciendo: hasta aquí llegaste, Pablo. Con esas actitudes, hasta aquí llegaste. Un detente divino. No fue el Sanedrín, ni fue Gamaliel, ni fue el personal. Fue Jesús que le puso ese detente. Un detente divino. Es Jesús mismo quien realiza la intervención y tiene que ver directamente contigo y conmigo con la conversión de Pablo. Viene Jesús a poner orden. Viene Jesús a poner los puntos sobre las IES. Se trata de una conversión repentina, de una conversión inmediata. Ya tú lo viste en el versículo 5 cuando leímos: yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó: ¿quién eres, Señor? Fíjate ese tonito, Señor. El Señor es más que Pablo. El Señor es más que el que está preguntando. Ya le bajó 2 a sus actitudes. ¿Quién eres, Señor? El impacto fue inmenso. O sea que nosotros que estamos leyéndolo, pero si nosotros nos metemos dentro y nos imaginamos que nosotros somos Pablo y que yo tengo este plan y de momento Dios me lo cambia para otro plan, yo no entiendo esto, pero Dios se ocupó de que lo entendiera. Dios de ahora en adelante va a hacer los planes y los proyectos de Pablo, los que prevalecerán, que son planes completamente superiores, como si Dios cogiera los planes de Pablo, los cogiera y los tirara al zafacón. Esos planes no sirven, tíralo al zafacón. Yo tengo planes nuevos para ti, yo tengo planes mejores, como decía allí cuando leímos el texto que se usó para el aniversario del año pasado, año 24 que se cumplió, año 22 que se cumplieron 54 años. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dios sabía muy bien los planes que tenía para Pablo. Y Dios sabía muy bien los planes que tenía para el cristianismo naciente y el cristianismo de hoy. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y planes y no de calamidad. A fin de darle un futuro, ¿de qué? De esperanza. Pues eso, así, teniendo a Pablo así, totalmente a los pies de Dios. Es como coger los planes, como te dije, que están incorrectos, los planes de Pablo, tirarlos al zafacón y hacerle planes nuevos. Dios, como si Dios dijera borrón y cuenta nueva. Como si Dios dijera: vas a empezar con el millaje en cero, de ahora en adelante. Estuvo 3 días allí sin comer y sin beber nada. Eso era parte de la preparación, como en un ayuno. De ahora en adelante, Dios le va a hacer los planes. Mira Pablo cómo estaba. Pablo como iba para Damasco, totalmente desvinculado de lo que Dios estuviera pensando. Él se estaba imaginando que Dios pensaba como él y que le estaba dando la aprobación a su plan. Totalmente desvinculado de los planes de Dios. Pablo tan en el otro extremo de lo que Dios quería,
tan ajeno a Dios, Pablo tan por otro camino, Pablo, como dice el versículo 5, peleando contra Dios. Ese es el Pablo de los versículos 1, 2 y de su historia anterior. A Pablo no lo iba a traer nadie, solamente Dios. Era un hombre de decisiones fuertes. Estaba tan convencido de lo que él hacía. Cuando uno está convencido de lo que yo hago, tira para adelante. Pues Pablo, mucho más que todos nosotros, tan convencido de que él tenía la razón. Dios le tenía una fecha y una hora para su conversión y su nuevo nacimiento. ¿Cuál es esa fecha y esa hora? El versículo 3. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó, lo tiró al piso. Ese es el cántico, ¿se acuerdan? Una luz del cielo bajó en vida de Pablo y lo transformó. Esa es la fecha de nacimiento, de la conversión de Pablo. Efecto que tuvo en la vida de Pablo este incidente. ¿Cómo Pablo fue de aquí para adelante? Pues Pablo lo cambió totalmente. Le cambió su forma de pensar. Se dio cuenta de lo que yo estoy haciendo, estos planes míos no son. Dios, tú tienes la razón. Se sometió a Dios. Dios lo transformó. Dios lo hizo una nueva creación. Dios lo hizo una nueva criatura. Le cambió totalmente la mentalidad. Pablo dejó de creer que Jesús, el que le está hablando ahí en el versículo 5, yo soy Jesús. Pablo dejó de pensar que ese Jesús estaba muerto. Se le apareció, le habló, le dijo los planes y ahora levántate, entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tú tienes que hacer. Ese es el plan de Dios, lo perfecto, pero no era lo que Pablo tenía en la mente. Dejó de pensar que Jesús estaba muerto. Hasta aquí llegó la rebelde voluntad que tenía Pablo. El viaje a Damasco continuó, pero Dios le cambió los planes, le cambió la dirección. Es como nos decía el hermano Ramón Varela cuando participábamos en la escuela bíblica y con alguna frecuencia. De hecho, te aviso que nosotros en la escuela bíblica los domingos a las 9 de la mañana y estamos estudiando el importantísimo tema del Espíritu Santo, y que este domingo que viene se va a estar estudiando cuando el Espíritu, un ángel se le apareció a Felipe y le dijo, vete al desierto. Ese es el tema que vamos a tocar el domingo que viene. Lo otro, ven, te invitamos domingo a las 9 de la mañana, escuela bíblica. El tema que tenemos en este trimestre es la obra del Espíritu Santo. Ven, porque eso es importante. Mira el Espíritu Santo aquí obrando con Dios, Dios trino y uno. Le cambió hasta la forma de pensar, le cambió su voluntad. El viaje se lo cambió de dirección, porque iba por mal camino. Pues el hermano Ramón Varela nos decía, bromeando, pero era una broma que tenía mucho sentido, no cojas nunca la marginal. Pues Pablo iba por la marginal. ¿Qué pasa cuando tú te vas por la marginal? Te puedes perder, cogiendo atajos, cogiendo callejones, calles chiquitas y donde estoy te puedes perder. Sigue siempre por la avenida. Pablo, tú vas por la marginal. Dios te sacó de la marginal, que estabas perdido, bien perdido, y te trajo a la avenida central, a la avenida que se llama Cristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El viaje cambió de dirección, el viaje cambió de propósito, dejó de irse por la marginal, se entró a la avenida principal donde hay claridad, donde hay dirección santa. Su mente, la mente de Pablo, dio un giro de 180 grados. Pablo nació de nuevo. Gracias a Dios. Eso le podemos decir. Gracias Dios porque Pablo cambió. Responde humildemente. No solo quedó ciego, también quedó confundido. Cuando ese hombre se fue a parar, yo me imagino que le dio trabajo para levantarse. Cuando él trató de levantarse del piso donde cayó, él no se dio cuenta que estaba, yo me imagino, no se dio cuenta que estaba ciego, como dice ahí. De allí te diremos lo que tienen que hacer. El 7. Los hombres que iban con él, con Saulo, se detuvieron atónitos
porque oían la voz pero no la entendían. Esto te quedaría de una pieza. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. ¿Qué pasó? Los que iban con él lo tuvieron que ayudar a levantarse. Él no iba a poder. Él estaba tan confundido. Imagínate un cable de 2 voltios le fue, de 220 fue lo que le dieron a Pablo en ese momento. Él quedó así, bien afectado. Pues no iba a morir al pecado y a la vida anterior, pero iba a nacer a una vida nueva. Y así fue como Dios le hizo este nacimiento. No solo quedó ciego, quedó bien confundido. Un 220 fue, quedó dependiente. Los demás lo tuvieron que ayudar. Se levantó, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano Pablo, a Saulo, un hombre que estaba acostumbrado a valerse por sí mismo, que de momento no pueda ni levantarse y cuando va a enfocar no puede ni ver. Lo tomaron de la mano, lo tuvieron que ayudar a levantarse. Yo me imagino que 2 de esos grandes soldados que iban con él, uno lo cogió por un brazo y por el otro, y poco, espérate Pablo, mira, ahí no pongas el pie, ponlo acá, y dirigiéndolo hasta volverlo al caballo para continuar el viaje, porque Dios le dijo, levántate y entra a la ciudad que allí se te dirá, el versículo 6. Estos hombres lo ayudaron. Así quedó Pablo después de este rayo, dependiente, el que necesita ayuda, y tuvo la ayuda de sus soldados, de su tropa, el ejército que iba con él. Ahora, esta historia continúa. Y lo vamos a continuar la próxima vez con el favor de Dios, ¿verdad? Pensando y poniendo nuestros planes como Pablo de ahora en adelante delante de Dios y suplicándole. Yo voy a continuar esta historia en mi próxima intervención, ya con el favor de Dios, como te dije. Pero vamos a concluir aquí. Vamos a ver qué nos enseña esta parte del 1 al 9, Hechos 9 del 1 al 9. ¿Qué enseñanzas tiene para nosotros? ¿Qué nos dice a nosotros hoy que estamos en el siglo XXI, en el año 2023? ¿Por qué las repasamos y por qué tiene importancia para nosotros mirar esta historia bíblica? La primera, entre muchas, podemos decir, una vez que nos encontramos con Jesús, no hay forma de escapar de Él. Ahí también podemos decir, gloria a Dios o gracias a Dios, porque una vez tú nos coges, no podemos escaparnos de ti, pero tampoco queremos escaparnos de ti. Segunda conclusión o enseñanza, o qué tiene que decirnos, al igual que Saulo de Tarso, nosotros no podemos rivalizar con Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo estaba rivalizando con Dios. Al igual que Saulo de Tarso, nosotros no podemos rivalizar con Dios. No nos estamos haciendo bien, es darle cosas contra el aguijón, es hacernos daño. El tercer principio, si no rendimos nuestra vida a Dios por fe a Jesucristo, estaremos tan perdidos como Pablo cuando iba de camino a Damasco, que podemos decir, iba por la marginal, no iba por la avenida central. Si no rendimos nuestras vidas a los pies de Jesús, solo a Dios, estaremos tan perdidos como estaba Pablo, Saulo de Tarso, de camino a Damasco. Saulo iba bien errado, Saulo iba con un error garrafal. Decir garrafal, ese es el error más grande del mundo, el más daño que te va a hacer. Pues Pablo iba, la vida, los planes, los pensamientos, los propósitos, ¿a qué iba Pablo para Damasco? Era un error garrafal. A caerle encima a los cristianos y al cristianismo. 4. Dale a Dios el control absoluto de tu vida. Eso fue lo que hizo Pablo. Y ponle fin al camino a Damasco. El camino a Damasco nos aleja de Dios. Y pues si nos aleja de Dios, la vida de nosotros no es la mejor. Jesús es la avenida central. Por cualquier otro camino nos podemos perder. Cualquier otro camino que podamos tomar. Dios llama de distintas maneras. Aquí a Pablo lo llamó de camino a Damasco. ¿Te acuerdas a los de Emaús? Donde Dios llamó a aquellos que se iban. Jesús había muerto, crucificado, muerto y sepultado al tercer día, pero ellos se fueron
porque no creyeron. ¿A dónde lo fue a buscar? De camino a Emaús. ¿A dónde Dios fue a buscar lo que dice el capítulo 8, Felipe y el etíope? ¿A dónde Dios fue a buscar al etíope? En el camino de regreso de Jerusalén para Etiopía. O sea, que Dios llama de distintas maneras y en distintos lugares. No se limita a ningún lugar. Ahora, la vida, la obra de la iglesia no se limita a las cuatro paredes. La iglesia tiene que salir de la zona de comodidad. La iglesia tiene que hacer evangelismo. No para que se vengan solamente con nosotros para aquí, para la tercera iglesia presbiteriana, para que vengan a los pies de Cristo como vino Saulo y como una vez tú viniste, como una vez yo vine a los pies de la cruz de Cristo. Algunos son llamados en la calle, otros pues como el etíope de regreso para su camino. Y a todos estos sitios y a otros ejemplos más que cuando Dios llamó, que hacía esta gente, a todos estos sitios puede llegar el Espíritu Santo. Como te dije, esta reflexión tiene el propósito de que continuaremos desarrollando lo que viene de ahí adelante. Pablo necesitó ayuda. Lo tuvieron que coger por los brazos, montarlo a caballo y llevarlo a Damasco. ¿Qué pasó? Bueno, eso con el favor de Dios lo estaremos mirando más adelante. De momento, pues terminamos en oración. Quiero poner en oración a unos cuantos hermanos de la iglesia. Si tú deseas oración, pues lo que tienes ahora mismo, marcar en el Facebook y decírselo y oramos por ti. Si no, con tu mente, tu corazón te presentas delante de Dios y también le pides, le suplica, le ruega a Dios por ti, por tu salud y por la situación que tú estás viviendo. Oramos por nuestro hermano Juan Pérez. Juan está hospitalizado. Juan es una persona muy querida en la congregación, es un hombre tremendo en acciones a favor de otro que Dios llamó. Oramos por nuestra hermana María Figueroa, que sigue con su condición de que le duelen unos cuantos huesos. Oramos por José, su compañero, que también tiene achaque. Oramos por nuestra hermana Olga Martínez y Loli. Ellas son hermanas entre sí, son hermanas nuestras. Oramos por ti, Olga, por ti, Loli. Oramos por las hijas de la reverenda Evelyn Torres. Evelyn pastorea la iglesia presbiteriana de Lares. Oramos por la madre y por la hija. Por el hermano de Norma Meléndez y por todas nuestras hermanas Meléndez. Olga, Norma, Gladys, por todos ustedes, por la familia, porque ustedes siempre piden oración por la familia. Los presentamos a la familia Meléndez completa. Oramos por nuestra hermana Ubelinda Octaviani, quien fue operada. Oramos por Bebo, el hijo de nuestra hermana Ada Villanueva. Ada, no hemos dejado de orar por ti, por tu familia y por Bebo, tu hijo. Oramos por nuestros hermanos Rita y Félix Torres. Y oramos también para que Dios consuele, fortalezca a nuestra hermana Aixa López ante la pérdida de su esposo. Por estas personas, y como te dije, si tú también necesitas oración, escucha la oración, porque para todos nosotros es esta oración por salud y por situaciones en nuestras vidas. Oramos y concluimos nuestra participación. Dios de gloria, de misericordia, a ti te hemos alabado y hemos querido y dejado y te hemos suplicado que fuera tu Santo Espíritu y que siempre sea tu Santo Espíritu quien esté con nosotros haciendo nuestros planes. Que tú nos dirijas, nos bendigas. Te hemos presentado una lista de personas que han pedido oración y otras personas más que están escuchando y que también presentan su vida, su situación delante de ti. Por favor, Señor, escucha nuestro ruego, nuestra súplica, en el nombre de Jesucristo, que es todo nombre y el mejor doctor. Delante de ti los presentamos y de esta forma concluimos nuestra reflexión en esta mañana. A ti la gloria y nuestra alabanza, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios.